después de esta pausa comercial, tal como se lo habíamos prometido, ahora viene el panel de conversación con Gonzalo Gumpers, que para esta semana, como es habitual, tiene nuevos invitados y además como tema tiene el valor de la crianza de terneros en las explotaciones pecuarias. Así es, Claudia. Bienvenidos amigos al nuevo panel de conversación de su programa Leche, Carne y Algo Más. Hoy día tendremos un interesante tema y de mucha importancia para las explotaciones lecheras. El tema es la crianza de ternera. Para ello contamos con un especialista en esta materia que se llama Humberto González. Él es académico de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Agronómicas, de su departamento de producción animal y además es el encargado o administrador del Centro Experimental de Oromo. Bienvenido, Humberto. Gracias, Gonzalo. Como les comentaba, el tema que conversaremos hoy es la crianza ternera, que es un tema muy relevante en las explotaciones lecheras. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Humberto? Mira, yo preferiría hablar de crianzas de hembra de reemplazo. Cuando nosotros hablamos de crianza de ternera nos estamos refiriendo solo a un segmento, ¿no es cierto?, de una labor que tenemos que enfrentar, que empieza con el animal recién nacido, pero que termina o debiera terminar siempre con una vaca de primer parto. ¿Una vaca de primer parto en qué periodo de tiempo? Idealmente en 24 meses, una vaca que logra parir con un desarrollo adecuado y en un periodo de crianza donde la tasa de aumento de peso no comprometa su capacidad productiva. Digamos, en el último tiempo ha existido o se ha presentado un boom en lo que es la crianza de vaquillas o hembras de reemplazo. ¿A qué se debe esta especie de boom? Mira, a mí me da la impresión que este segmento de nuestro quehacer productivo durante mucho tiempo se miró como un problema más que una solución a un problema. Ya. Y me da la impresión también que de alguna forma u otra nuestros rebaños lecheros han sufrido un deterioro reproductivo, que no viene al caso profundizar. Tú dirás, ¿qué relación tiene esto con lo que estamos conversando? Una relación muy estrecha, porque en definitiva ese deterioro reproductivo se ha traducido en un incremento en las tasas de reemplazo y por consiguiente nuestros productores cada vez más tienen que criar una mayor proporción de las hembras que nacen dentro de sus predios para posteriormente incorporarlas al rebaño lechero. ¿Y eso qué efecto tiene sobre la productividad de esa explotación lechera? Mira, depende mucho de cuánto produzca esa vaca de primer parto. En el sistema pastoril que nosotros hemos desarrollado en Oromo, fíjate tú que nuestras vacas están pariendo por primera vez a los 24 meses. No tenemos otra alternativa porque los partos se presentan solo una vez al año. Eso también es porque Oromo es estacional. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate que como nuestros animales paren muy jóvenes, aún sin alcanzar el peso adulto, por supuesto, durante la primera lactancia deben producir leche y además deben crecer. Y por consiguiente aumentan su productividad más o menos un 35% entre la primera y la cuarta lactancia. O sea, sería recomendable bajar la tasa de reposición y tener más hembras de mayores partos en el rebaño. Claro, porque si tú bajas la tasa de reposición, aumentas la edad promedio de tu rebaño. Y por un efecto de arrastre, necesariamente aumenta la producción promedio por vaca. ¿Y cómo afecta o beneficia una buena crianza de hembras de reemplazo en que éstas duren más o más lactancias en la explotación? Es que ahí hay dos cosas. Si tú logras disminuir en este sistema tu tasa de reemplazo, además dispones de una mayor proporción del predio y de una mayor proporción de tus recursos alimenticios para producir leche. Y por consiguiente, tu productividad también se incrementa. Sí. Ahora, respondiendo a la otra pregunta, fíjate tú que
De acuerdo al biotipo que nosotros tenemos, que es un Holstein seleccionado para pastoreo, nosotros nos hemos propuesto como principal objetivo tener una hembra pariendo de 24 meses con un peso postparto del orden de los 440, 450 kilos. Ahora bien, ¿cómo lograr eso? Yo te diría que es relativamente sencillo en pastoreo. ¿Eso va un poco en cuáles son los principales elementos a considerar en la crianza o viene en otra parte? Yo te diría que son las bases fundamentales como para poder identificar esos elementos. ¿Qué ocurre? Que en estos sistemas pastoriles todos los animales se comienzan a cubrir a los 15 meses, sí, en promedio. Para que calce los 24 meses la aparición. Exactamente. Y eso más o menos es, en fecha calendario, del orden del 15 de octubre. No sé si me explico. Sí. Y por consiguiente, fíjate tú, que la hembra que nace temprano tiene más edad que la hembra que nace más tarde a una misma fecha, ¿no es cierto?, por una cuestión cronológica. Y por consiguiente, la tasa de incremento de peso que tiene que tener por cada día es más baja. ¿Dónde surge el problema? El problema surge principalmente en las hembras que nacen muy tarde, que para nuestro sistema deben llegar al mismo peso, ¿no es cierto?, pero a una menor edad. Eso es considerando el sistema estacional. ¿Tiene algún efecto también en los sistemas no estacionales? Mira, en los sistemas no estacionales existe una cierta ventaja con respecto a este tema. Por ejemplo, supongamos un sistema biestacional donde una proporción de las vacas pare en otoño, la otra proporción en primavera. Ahí hay más flexibilidad, porque si nosotros no alcanzamos un desarrollo adecuado para un primer parto a los 24 meses, siempre te queda la posibilidad de que esa hembra que nació en otoño para en primavera o viceversa. Con lo cual tienes, ¿no es cierto?, un colchón de más o menos 6 meses con el propósito de incorporar a tus hembras, ya sea a los 2 años o a los 2 años y medio dentro de tu rebaño productivo. Pero ahí existiría un lapso de 6 meses que obviamente es un costo extra de crianza. Digamos. Sin lugar a dudas. Sin embargo, en el sistema monoestacional el costo es mayor, es de 1 año. Es 1 año, exactamente. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente obligados en nuestro sistema pastoril monoestacional a tener un primer parto a los 24 meses. Ahora yo creo que existen como bases o fundamentos o principios rectores de qué es la crianza, digamos, ya sea para un sistema estacional o no estacional. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Mira, cómo no. En mi opinión, existen 2 periodos críticos dentro de esta etapa. El primero es entre el nacimiento y los 6 meses y los 3 meses de edad, donde nosotros podemos pecar y cometer errores principalmente por defecto. Me estoy refiriendo a una subnutrición. Y el segundo periodo va entre los 3 meses y el momento en que la hembra alcanza su pubertad, es decir, el momento en el cual la vaquilla empieza su actividad sexual cíclica, empieza a demostrar eso que en el campo llamamos estro o celo. ¿Cuáles son los elementos que debe considerar un productor que quiere tener una crianza interesante o que sea productiva y que beneficie obviamente la productividad de las vacas posteriores? Justamente apuntar a no cometer errores durante estos periodos. Voy a profundizar un poco en la respuesta para poder explicar. ¿Cómo no? Fíjate tú que los primeros 3 meses de vida son muy importantes porque durante este periodo, en la glándula mamaria en formación, lo que se está depositando es principalmente tejido graso. Ahora tú dirás, pero ¿qué importancia tiene el tejido graso si no es el tejido graso el que secreta la leche? Lo que pasa es que la cantidad de tejido secretor que una hembra tiene para comenzar su primera lactancia es directamente proporcional a la cantidad de tejido graso que deposita durante los 3 primeros meses de vida.
Entonces, durante esos 3 primeros meses, si nosotros no criamos adecuadamente nuestra ternera, podemos producir un efecto permanente en su nivel productivo. Ya, o sea, es importante, relevante para la producción futura los primeros 3 meses. Exactamente. Y desde los 3 meses a la pubertad. ¿Qué ocurre? Durante los 3 meses hasta la pubertad, una alta proporción de este tejido graso empieza a ser reemplazado, en primer lugar, por tejido de conducción de leche, el cual en última instancia va a terminar en su extremo superior en tejido secretor. Entonces, ¿qué ocurre? Entre los 3 meses y la pubertad, la glándula mamaria, y aquí, discúlpame Gonzalo, voy a tener que usar un tecnicismo, pero espero poder explicarlo, tiene y experimenta un crecimiento alométrico positivo. ¿Qué significa eso? Algo muy sencillo desde un punto de vista práctico, que es que crece a una tasa mayor que el resto del organismo. Y ese crecimiento alométrico positivo termina cuando la hembra alcanza la pubertad. Es decir, cuando una hembra Holstein, por ejemplo, llega más o menos a los 280, 290 kilos de peso vivo. Si en ese periodo tú estimulas demasiado el crecimiento, obviamente se acorta en el tiempo y por lo tanto ese hecho puede comprometer también negativamente la productividad futura de esa hembra. Perfecto.